Voy a hablar brevemente de la necesidad de un mercado de capitales profundo y voy a hablar luego de los temas relacionados con el Banco de la República, con inflación y producción, por qué flotamos y qué modificaciones se han hecho al régimen cambiario. Voy a hablar de estabilidad financiera, del costo del dinero y de facilidades de liquidez para concluir. Sobre la necesidad de un mercado financiero profundo, pues ustedes van a tener discusiones todos estos días. Yo quisiera tocar 3, 4, 5 aspectos que son centrales. Lo primero es China, Malasia, Singapur y Tailandia. Ahorramos muy poco, números de 17, 18% del PIB en los 2000 y en los 2010, contra Chile 24, 23, México y China, pues la mitad del PIB se ahorra. Ese es un primer tema. Luego, y relacionado con eso, pues Colombia invierte más de lo que ahorra. La diferencia entre los dos, como ustedes saben, es el déficit de cuenta corriente, que es amplio en Colombia y creciente. Colombia invierte más de lo que ahorra y eso se hace con recursos del exterior, que ojalá no tuviéramos tantos, siempre bienvenidos, pero puede ser complicado manejar en un mundo volátil como el actual. Lo tercero que quería mencionar es que en ciertos países, sobre todo en los Estados Unidos, las firmas se financian no solo con bancos, sino también con el mercado de bonos y con el mercado de acciones. Este es un gráfico tomado del libro de Mishkin, donde se ve que los bancos apenas representan el 40% de la financiación de las firmas, a diferencia de Europa, a diferencia de Japón, y también a diferencia de Colombia, donde, pues esto no es una gráfica tan completa, pero yo pedí esta mañana en el banco los saldos en bonos y en cartera comercial, y se muestra que apenas una séptima parte del crédito comercial está representado en bonos, es decir, todavía el mercado de bonos es muy pequeño en Colombia comparado con lo que financia los bancos y también, por supuesto, el mercado accionario. Cuando uno habla del mundo de las pensiones, pues todos ustedes también saben que hay una tarea gigantesca por adelantar. La cobertura activa en Colombia, definida como el porcentaje de trabajadores que cotiza, es apenas 50%, y la cobertura pasiva, definida como el porcentaje de personas en edad de pensión que tendrá pensión o que tiene pensión reconocida, es apenas el 36%. Estos números son muy bajos, mucho más bajos incluso que en otros países de la región, para no hablar del caso argentino, con cobertura pasiva del 90%. O sea, ahí también hay un trabajo gigantesco que hacer. Y el punto final tiene que ver con productividad, donde lo que se muestra en este gráfico tomado del Fondo Monetario del artículo 4 es que lo amarillo, que es lo que se llama productividad total de los factores, ha sido negativo o nulo durante cada quinquenio desde el 90 en adelante. Y yo creo que estos son temas que definitivamente justifican una misión como la que se abordó del mercado de capitales, sobre lo cual ustedes pues van a discutir ampliamente, han estado discutiendo ampliamente todos estos días, hoy y mañana, y los 8 capítulos que se tocan en ese trabajo dirigido por Roberto Rigomón sobre arreglo institucional, estructura de mercado, regulación e incentivos, manejo de activos públicos, productos, promoción de mercado, educación financiera, ámbito internacional, ámbito tributario. Cada capítulo tiene subcapítulos y cada uno de ellos amerita una amplia discusión. Bienvenidos, por supuesto, todos esos comentarios y sugerencias. Vamos a hablar de los temas del banco. Lo primero, pues lo obvio, y es que el banco se encarga de mantener una inflación baja y estable. Esa es la mayor contribución que puede hacer el banco al desarrollo del mercado de capitales y al crecimiento del país. En esencia teníamos una inflación por encima de 20 muchos años, que hemos reducido, ojalá 3%, se ha subido un poco más de lo que quisiéramos en estos días, 3,79 el último dato que tenemos, sin haber afectado el crecimiento económico. Si usted, este gráfico que lo he presentado en diferentes foros es muy interesante
porque muestra cuánto ha crecido en promedio cada país de ese gráfico en los últimos 30, 20, 10 y 5 años. Y Colombia más o menos siempre entre 3,2 y 3,5. Eso no es el caso de Brasil ni de Argentina, que muestran cifras muy volátiles de crecimiento. Y lo más interesante es que para los últimos 30 años Colombia es el país que más ha crecido después de Chile. A pesar de todos nuestros problemas, de todos nuestros líos, pues hemos logrado crecer a unas tasas relativamente aceptables, las mayores en la región después de Chile. El banco bajó la inflación y adoptó lo que se llama un rango. Adoptó una meta, que hoy está en 3%, y un rango que está en ese gráfico. Desde el 2010 se adoptó el rango de entre 2 y 4%, que ya vamos a decir qué significa, y una meta de 3%. Es muy interesante porque si ustedes ven, toda la primera parte de los 90s se fijaron metas que no se cumplieron. La inflación siempre estuvo por debajo de la meta. Por fin se cumplieron las metas en la recesión del 99. Como decían algunos, pues así es fácil. Con una recesión, pues claro que baja la inflación. Lo interesante es que después se mantuvo baja y relativamente estable. Las expectativas de inflación están relativamente ancladas. Cuando la inflación se nos fue a 9%, las expectativas de todas formas subieron a 4,7%. Vaso medio lleno o vaso medio vacío. Yo lo veo medio vacío. Nos queda mucho camino por recorrer. En Inglaterra, en Chile, cuando hay una inflación transitoria, los agentes siempre piensan que el Banco Central hace su trabajo y la inflación está en la meta. La inflación volvió a la meta, al rango entre 2 y 4 y luego a la meta, pero tomó 2 años. Un tema importante nuevamente en esta coyuntura, donde la inflación ha subido un poquito debido al precio de los alimentos. Y es muy importante que los agentes entiendan que son choques transitorios, que si los precios de los alimentos suben, no van a seguir subiendo y que a lo mejor van a volver a bajar una vez que mejore el tema de la carretera al llano, de efectos climáticos, etc. Las expectativas relativamente ancladas, no tanto como quisiera yo, como gerente del Banco de la República. Uno quisiera que siempre las expectativas estuvieran en 3% y que los agentes entendieran que en general lo que se tiene son choques transitorios de inflación. No es un rango meta lo que tiene el banco, y voy a leer exactamente lo que, aunque es un poco el pecado nuestro, porque en el pasado se usaba indistintamente la idea de rango y rango meta, pero queremos enfatizar que la meta es 3% y que hay un rango. A partir de mayo de 2010, el Banco de la República menciona un rango, banda de inflación del IPC entre 2 y 4, para ilustrar el hecho de que la política monetaria no puede controlar la inflación en el muy corto plazo. El objetivo de la banda de variación es mostrar que la inflación varía alrededor del objetivo de mediano plazo de 3% y no tendrá ese valor cada mes. El objetivo de la política monetaria sigue siendo el 3% y el rango de 2 a 4% no es lo que se conoce como rango meta. O sea, la palabra rango y rango meta son distintas y no tenemos un rango entre 2 y 4, de manera que si estamos por debajo de 4 estamos tranquilos. Esa no es la idea. Siempre estamos intranquilos cuando no estamos en 3 y a medida que hay choques, pues se permite que la inflación no esté siempre en 3. No es un rango meta, el banco siempre busca el 3% en el mediano plazo, pero existen choques que pueden alejar transitoriamente la inflación de la meta. Es muy importante avanzar en comunicación con los mercados y en explicar todo el tiempo este tipo de conceptos. El banco está haciendo un esfuerzo grande para reformar la forma en que trabaja. El mes entrante, vamos a presentar un nuevo informe de inflación al país, a la prensa, a los analistas, mucho más destinado a explicar por qué tomamos las medidas que tomamos 4 veces al año, y habrá unas ruedas de prensa adicionales con el gerente del Banco de la República, conmigo y con el gerente técnico, en ese caso sin el ministro, una segunda rueda de prensa con analistas y con los medios de prensa.
Estamos trabajando para seguir las mejores prácticas internacionales y poder explicar sistemáticamente lo que hacemos y por qué lo hacemos. La tasa de interés fluctúa, ha fluctuado mucho tiempo, incrementos de 225 puntos, de 200 puntos, 325 puntos y una caída de 350 puntos. Durante 13 meses hemos mantenido las tasas de interés estables. Voy a referirme a mi querido amigo Brooke McMaster en este caso, porque él dice que ese incremento de tasas es el causante de lo que está pasando hoy con la baja dinámica de la demanda. Y voy a explicar simplemente lo que sabemos los economistas, y es que esto es el impacto de un incremento de tasas de interés sobre la producción y sobre el nivel de precios. Y el punto fundamental es que sobre el nivel de precios no tiene ningún impacto hasta dentro de un año, y sobre el nivel de producción comienza rápido a tener impacto, y ese impacto se siente con su mayor peso en el mes 7, 8, pero ya hacia el segundo año el impacto casi que se desvanece. Es decir, Dr. Brooke McMaster hace 2 años se tomaron unas medidas que hoy no tienen ningún impacto sobre el estado de la economía colombiana, porque las medidas monetarias tienen impactos transitorios que a más plazo tienen una duración de 2 años, y eso ya pasó. Más aún, la tasa que hemos tenido desde hace ya 13 meses es una tasa expansionista, donde la demanda se está empujando un poco la demanda con respecto a una situación neutral, otra vez, que llaman los economistas. Esto es importante otra vez porque las medidas nuestras tienen impactos transitorios que en precios solamente se demoran 1 año para tener efecto, y en producción su máximo es a 7, 8 meses y luego va perdiendo impulso. Por lo tanto, medidas que se tomaron hace más de 2 años tienen un efecto mínimo hoy sobre la producción. Muy bien, eso en cuanto a lo que nosotros hacemos básicamente: mantener una inflación baja y estable y un crecimiento del producto cercano al potencial. Ese potencial es más o menos 3,5%. Hay diferencias. Algunos analistas hablan de 4, otros de 3, pero viendo la historia de Colombia, 3,2, 3,5, últimos 30 años cada quinquenio, uno piensa que ese es el producto potencial. El siguiente tema es tasa de cambio, donde nosotros flotamos, y voy a hablar de tasa de cambio y de las modificaciones recientes al régimen cambiario. Nosotros flotamos, y en el periodo reciente Colombia ha devaluado un poco más que el resto de las economías de la región. En algunas oportunidades yo he dicho que me siento cómodo con ciertos niveles de tasa de cambio, algo que no volveré a hacer, porque el Banco de la República no tiene ningún objetivo cambiario. El Banco de la República flota la tasa de cambio y respeta el mercado. En el pasado se ha intervenido en algunas oportunidades cuando ha habido brincos muy fuertes. Eso se dejó de hacer porque los estudios mostraron que el impacto de esas medidas fue bastante bajo, y nosotros flotamos básicamente para poder manejar las tasas de interés como queremos. Ese es el centro de lo que se llama la trilogía imposible en economía. Nosotros por eso podemos bajar tasas cuando queremos impulsar la economía o subirlas cuando queremos frenar la inflación. Eso no se puede hacer si hay un objetivo cambiario como el que existía en ciertos momentos, como la banda cambiaria, etc. De manera que, como gerente del banco, ¿cuál es mi objetivo cambiario? Ninguno. ¿Con qué nivel de tasa de cambio me siento cómodo? Con ninguno. La tasa de cambio fluctúa y no es un objetivo del Banco de la República. Muy bien. ¿Qué explica la reciente devaluación? Es difícil. No lo es. Lo que más lo explica es algo que no sabemos qué es, porque ¿qué es el anaranjado? Es extraño, no tiene que ver con el precio del petróleo, no tiene que ver con la diferencia de tasas de interés o con flujos de capital, no tiene que ver con riesgo. Buena parte
no está explicada por esos factores. Y pues claro, es un área para seguir trabajando, pero por ejemplo, en este gráfico está diseñado para que si se mueve con el precio del petróleo, se muevan juntas. Y si ustedes ven bien, pues no se han movido no es 1 a 1 la correlación, no es el precio del petróleo únicamente lo que está determinando la tasa de cambio. Y cuando uno mira riesgo, lo que se llama el credit default swaps, eso más bien ha bajado y está bajo. Cuando hay riesgo bajo, la tasa de cambio se revalúa. O sea que es muy difícil explicar o con riesgo o con precio del petróleo lo que está sucediendo en la tasa de cambio, que de todas formas es parecido al resto de la región. Se ha movido un poco más, pero es relativamente parecido al resto de la región. Sí sabemos que cuando hay choques internacionales, la relación peso-dólar se está moviendo mucho. Quizá porque el peso es un activo de refugio ante movimientos de otras monedas. O sea, aquí hay un trabajo largo por recorrer. Lo otro que tiene que ver con estabilidad y con la forma en que maneja el banco sus instrumentos es la reciente modificación del régimen cambiario en el país. Voy a leer algunos puntos. Regulación cambiaria. La modernización del régimen cambiario reconoce las nuevas necesidades del mercado en términos de oportunidades de inversión en instrumentos de cobertura, busca alinear el mercado colombiano con los estándares y prácticas internacionales, busca una mayor transparencia en términos de disponibilidad de información. Se establecieron principios generales, buenas prácticas, registro en tiempo real, recomendaciones internacionales que ustedes pueden ver en mayor detalle luego. Voy a ir muy rápido sobre estos temas. Permite la apertura de cuentas en moneda legal para no residentes, pero se mantienen esquemas de control. Se establece una filosofía basada en riesgos cambiarios y no en desembolsos, algo que también tiene que ver con las recomendaciones de Rigobón en cuanto a mercado de capitales. Se modificó la regulación de derivados, son los mismos agentes quienes deciden sobre los subyacentes, hay contratos estándar, se permite negociación de CDS, se permite que la liquidación de los derivados pueda ser de entrega efectiva, etcétera, con múltiples detalles. Se permite modificar las condiciones de control de contratos en línea, inversiones financieras, se eliminan reportes innecesarios, se redefinen las categorías de los IMC, se ampliaron las operaciones permitidas para ser compensadas y liquidadas a través de cámaras de riesgo central. El mercado de divisas se ha ampliado en Colombia, pero miren ustedes todavía todo lo que nos falta. Cuando uno compara el crecimiento, ahí faltan algunos años, pero los primeros son esos 3. Cuando uno compara el crecimiento del mercado spot o derivados, pues miren el tamaño de los derivados en el caso de México o en el caso de Brasil, pero incluso países como Chile tienen más transacciones de spot y de derivados que Colombia, y ahí hay un camino que recorrer. También se han ampliado el uso de instrumentos no estandarizados compensados a través de cámaras de contrapartida central. Ha crecido sustancialmente, o sea, sí ha crecido, falta mucho por hacer. Siguiente tema, estabilidad financiera, donde es muy importante la presencia de un sector financiero sólido y se han tomado y existen un conjunto de medidas macroprudenciales para desarrollar los mercados y perseguir estándares internacionales. Colombia ha tomado un conjunto de medidas macroprudenciales importantes. Aquí está para economías avanzadas, para economías emergentes y para Colombia. Y lo que se ve es que, sobre todo en instrumentos de liquidez y de tasa de cambio, pero también algo en instrumentos para el sector hogares, ha habido un desarrollo importante en medidas macroprudenciales. Acá lo que tenemos es para un grupo amplio de países, qué es lo que más se usa de esas medidas macroprudenciales, y recientemente y cada vez con más fuerza hay estudios tratando de ver cuál es el impacto de esas medidas.
máxime cuando hay flujos de capitales importantes. Esto lo que muestra es la entrada de flujos de capitales mes a mes en diferentes años. Creció muchísimo en el 2014 cuando JP Morgan cambió su índice, pero ha venido desarrollándose en forma importante y esos flujos de portafolio hoy representan cerca del 25% del stock de TES del gobierno. Y más o menos la relación entre inversión extranjera directa y portafolio es 2:1, en la mayoría de oportunidades 3:1 en otras. O sea, esto por supuesto requiere todavía mayor cuidado. Cuando uno mira qué domina esos ingresos de capital, son sobre todo fondos mutuos e instituciones financieras internacionales menos volátiles que otras fuentes. Pero de todas formas hay que tener cuidado y por eso la importancia de medidas macroprudenciales. También hemos comprado reservas. Hemos comprado unos 2.800 millones de dólares en los últimos meses, en parte para tener un mayor seguro internacional ante la volatilidad del mundo, que todo el día preocupa, aumenta, y siempre es mejor tener altas reservas que tener bajas. El banco compró 2.800 millones de reservas adicionales. Estamos en la discusión en cada junta de si continuamos o no con ese programa. Tenemos nuestro reporte de estabilidad financiera. Somos buenos socios con la Super y con otras entidades. Yo estoy hablando solamente de la parte del banco. Y en ese reporte de estabilidad financiera se monitorea permanentemente riesgos de liquidez, riesgos de solvencia. La caída reciente es un cambio en la definición, no es nada que preocuparse. Y en general se ven números bastante adecuados. Aún con el cambio de definición estamos por encima, bastante por encima de números como 100 en el primer caso o de 9 en el segundo, que serían alertas amarillas. También el banco pues monitorea como la Super, deudas malas, cartera por mora, donde no se ve nada excesivamente preocupante, subió un poco. Pensamos que tiene que ver con el crecimiento de la economía, etcétera, y que eso tenderá a mejorar. Ya la segunda derivada dejó de crecer la variable, segunda derivada estable, y además el banco y en ese informe de estabilidad financiera se realizan periódicos ejercicios de sensibilidad sobre el sistema financiero. En este caso, por ejemplo, se ve la rentabilidad y la relación de solvencia de estados de estrés, donde la economía no crece, donde hay salidas de capital importantes y en general no se ve problemas complicados hacia por lo menos el mediano plazo. Medidas: se amplía la batería de indicadores, se establecieron nuevos indicadores como el PICE, se eliminaron los límites a la posición propia de contado y a la posición bruta de apalancamiento, medidas que se sustituyen por otras que quizás son más relevantes. Como voy de tiempo, todavía me queda. Muy bien, vamos bien. Vamos a hablar de un tema que también toca la misión, que es el costo del dinero y el IBR. Tomo de un trabajo de Pamela Cardoso y de Andrés Murcia algunas de estos slides. De acuerdo con el BIS, un indicador adecuado del costo del dinero debe tener 5 características: confiabilidad contra posibles iniciativas de manipulación y de errores en el proceso de cotización, robustez, procesos transparentes y conocidos en periodos de tensión en los mercados, alta periodicidad, disponibilidad, acceso inmediato y fácil a los valores de referencia y representatividad. La DTF tiene algunas de estas, es representativa y el país lo conoce y se ha desarrollado en forma importante, pero también tiene debilidades, operaciones entre agentes heterogéneos con perfiles de riesgo diferentes, tanto por el lado de los demandantes, los establecimientos de crédito, como por el de los oferentes, los ahorradores. Pueden incluir en su composición una prima de riesgo de crédito que uno quisiera tomar fuera para la medida, y además la DTF se calcula cada semana y en general se reporta el dato de la semana anterior.
no es el día a día que uno quisiera ver, y además las entidades podrían incidir en su cálculo. Leo, para su cómputo solo se consideran las captaciones a 90 días. Una entidad que no quiere afectar la DTF podría tener incentivos para pactar operaciones a plazos cercanos a los 90 días, 89 o 91, y no se incluye en los cálculos. Es decir, se puede modificar con las acciones de algunos de los agentes. El IBR no tiene el mismo nivel de reconocimiento, pero es el costo del dinero que nosotros, el banco, el Ministerio de Hacienda, la Super, todos queremos impulsar. Refleja de una manera más adecuada el costo del dinero y las condiciones de liquidez. El banco utiliza la IBR en el seguimiento a las condiciones de liquidez y para recoger las expectativas del mercado en relación con las tasas de intervención. La consolidación del IBR contribuye al desarrollo del mercado de derivados, en particular los de tasa de interés. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria pueden verse fortalecidos entre más se utilice el IBR. Los agentes participantes son especializados, con características homogéneas, gozan de información sobre el estado de liquidez de la economía, se fija como la mediana de las tasas cotizadas, o sea que es difícilmente manipulable. El IBR de 3 meses reacciona más rápidamente y en la misma dirección de los cambios en la tasa de intervención. Se inició como un indicador a un día y a un mes y ya existe a 1, 3 y 6 meses. Se está evaluando la posibilidad de incrementarlo a 12 meses. Esto genera una curva de referencia para la valoración y para el mercado monetario local. Se estableció un manual de estándares de emisión de instrumentos del activo y del pasivo que utilicen el IBR como referencia. No sé en cuál slide voy. Ok, ya, fue un poco atrasado. Finalmente, perfecto. Actualmente se trabajan diariamente en operaciones de formación del IBR, 320.000 millones de operaciones a un día, 40.000 millones entre 1 y 3 meses, 12.000 millones en operaciones a 6 meses. El indicador sirve como parámetro de referencia para operaciones fuera del esquema de formación, tanto a nivel local como con y entre actores internacionales, pero todavía son números muy bajos. Y finalmente, recientemente la Junta del Banco adoptó, la Junta del Banco en coordinación con la Comisión de Crédito Agropecuario, modificó las condiciones financieras de los títulos de desarrollo agropecuario, TDAs, para que sus rendimientos se puedan indexar a IBR también. Y esperamos que en el largo plazo solo existan transacciones en IBR. Termino con facilidades de liquidez. Liquidez en moneda legal. Se diseñó un nuevo esquema de control de riesgo para las operaciones de liquidez con el mercado. Se implementó el esquema de llamados al margen, reduciendo los haircuts aplicables a operaciones a más de un día. Se está estudiando la posibilidad de otorgar liquidez de manera recurrente, no como última instancia, utilizando deuda privada como colateral de las operaciones. Se permitió a las cámaras de riesgo central de contraparte el acceso a la liquidez intradía del banco para mitigar riesgos operativos. Lo anterior da mayores garantías al mercado sobre el adecuado funcionamiento de estas infraestructuras. Liquidez en moneda extranjera. Se reglamentó el uso de FX swaps con el fin de otorgar liquidez en moneda extranjera a los IMC. Este mecanismo está disponible para la Cámara de Compensación de Divisas como una ventanilla en casos que se considere pertinente. Concluyo con los títulos de la presentación. Es muy importante contar con un mercado de capitales profundo y sólido, porque eso tiene que ver con ahorro, con productividad, con fuentes alternas de financiación de las firmas, etc. El banco, ¿cómo contribuye al desarrollo del mercado de capitales? Pues fundamentalmente manteniendo una inflación baja y estable y un producto, un crecimiento del PIB cercano al 3,3, 3,5%. La inflación por fin bajó en Colombia después del 99 y se ha mantenido en niveles aceptables. Ahora, el nivel aceptable de inflación es 3%. Cuando estamos entre 2 y 4, pues estamos en tiempos transitorios porque tenemos que volver al 3%, no es que estemos en 3,99 tranquilos y satisfechos,
porque estamos en el rango que antes se denominaba meta. Y la producción, pues posiblemente poco a poco vamos a volver a ese crecimiento del 3,3 y 3,5. Las medidas recientes del DANE, los anuncios de crecimiento son buenos anuncios, a pesar de que en América Latina, en casi todos los países hay dificultades. Colombia es el país que más está creciendo en el momento actual, más incluso que Perú. Tasa de cambio, ningún nivel deseable. El banco flota y ha habido modificaciones importantes al régimen cambiario para facilitar transacciones. Cuando yo entré al banco como gerente hace 2 años, yo quería liberar muchísimo más el mercado de divisas, pero mis compañeros y los técnicos del banco me convencieron de que en tiempos de enorme volatilidad internacional, a lo mejor no es muy buena idea liberar excesivamente. El mercado cambiario se ha avanzado bastante, se han simplificado las normas, pero todavía hay restricciones importantes. En estabilidad financiera, el banco, la Super, la URF trabajan de la mano para tratar de mantener una relativa estabilidad financiera, un monitoreo permanente de los bancos, diseño de índices, seguimiento de esos índices y por lo que nos contaba el Super, por lo que uno ve, por nuestros stress test, uno ve una relativa tranquilidad y una fortaleza de los bancos en Colombia. Hay inversiones en el exterior que hay que monitorear, hay flujos de capital hacia Colombia y esos flujos de portafolio hoy son más importantes que nunca. Eso amerita medidas adicionales y preocupaciones adicionales, aunque esos flujos han contribuido al crecimiento del país. Costo del dinero, IBR cada vez más, todavía no lo hemos logrado, hay que seguir trabajando en esa dirección, hay nuevas medidas para el sector agrícola y poco a poco el banco pretende que ese sea el indicador del costo del dinero en Colombia. La DTF, que la gente conoce y valora, tiene muchos problemas, no sigue de cerca nuestra política, son agentes heterogéneos, es difícil de medir, en ocasiones puede ser manipulable y definitivamente tenemos que ir hacia ese indicador de IBR como recomienda la misión. Y en cuanto a facilidades de liquidez, pues enumeré el conjunto de medidas que se han tomado y que creo que son importantes también para avanzar en esa dirección. Muchísimas gracias.